Entonces, quiero agradecerle al licenciado Roberto Briones por la presentación, por su tiempo, y a todos los participantes. El licenciado es mexicano, 32 años de edad, habla alemán, inglés y español. Es especialista en el pensamiento económico clásico y emprendedor de Salamanca, Guanajuato. Fundador del grupo Libertario Salamanca e inspirador del podcast y canal del grupo Activista de la Libertad. Ha organizado eventos para México Libertario y el grupo Libertario de Salamanca, promoviendo con ello la filosofía y los valores de libertad de Gloria Álvarez, Mario Blanco, Ramón Rayo, Javier Milei, Vanessa Vallejo, Daniel Lacalle, entre otros. Ha realizado diversos estudios económicos y residencias de investigación en varios países de Europa. Proclive al pensamiento de la obra de Ayn Rand y Yaron Brook. Escritor para Disidencia España y analista del pensamiento científico. Y nos comparte un video para comenzar su presentación. Un video que enseguida vamos a compartir aquí con ustedes. Okay. Una de las experiencias más interesantes. No se escucha. No, no escucho. Thank you very much, Dr. White. And next, much of Georgia open for business tonight, but our business is ready. We're going to talk to two businesses about this today. What happened? They say for their opinions. But the FDA responding to Sí, no se escuchó, pero igual. ¿Yo sí me escucho? Sí. Yo sí te escucho, Okay. sí. Sí, ya se escucha. Ok. Ya nada más espero igual que pongan mi presentación para comenzar. Igual el video lo voy a dejar en el link de donde está nuestro material, lo que hemos estado haciendo con Grupo Libertario Salamanca. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. A mí decidimos que el tema va a ser objetivismo, una filosofía para vivir en la Tierra. Y ya veremos por qué. Quiero comenzar por platicarles un poquito más de quién es Ayn Rand y por qué la importancia de Ayn Rand. Ayn Rand es un seudónimo que tomó Alicia Zinovьevna Rosenbaum. Ella nació en San Petersburgo el 2 de febrero de 1905, fallece en Nueva York el 6 de marzo de 1982. Fue una filósofa
y escritora rusa de origen judío que obtuvo su nacionalidad estadounidense después de muchos años. Autora de la novela El manantial, La rebelión del Atlas, y un desarrollo, un sistema filosófico con lo que tiene que ver con el objetivismo. Ella es Ayn Rand. Bueno, empezamos. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Bueno, platicarles un poquito más del porqué de la importancia del contexto y la perspectiva de Ayn Rand y el porqué de cómo derivaron parte de su ideología y de su filosofía. Ayn Rand nació y creció en un conflictos geopolíticos muy importantes para la zona. En este caso, el ascenso del bolcheviquismo, la implantación de los sistemas comunistas, del colectivismo, las guerras entre ellos mismos, las guerras civiles entre los mencheviques, los bolcheviques. Todo eso le fue dando una perspectiva de lo que en realidad ella no quería, por todo lo que estaba viviendo. Por ejemplo, ella tenía sus papás tenían una farmacia, y cuando llegó el comunismo al poder, se hizo la expropiación y se la quitaron. Entonces ellos tuvieron que partir de ahí. ¿Por qué la importancia de entender el contexto de Ayn Rand? Porque le tocó vivir dos aspectos muy importantes de nuestra historia que son relevantes. El fascismo, bueno, son tres: el fascismo, el nazismo y el comunismo, analizados desde una perspectiva más basada en lo filosófico. Es importante el entender que una persona que vivió todo esto puede tener una mejor perspectiva del análisis de cómo se llevó cuál fue el contexto que llevó a todos esos problemas que ya conocemos, que fue el comunismo, la expropiación de la propiedad privada. Ayn Rand, fue una niña prácticamente genio. Desde chiquita, a los 6 años de edad, ella se enseñó ella misma a leer. A los 9 años decidió que su carrera era quería ser escritora de novelas de ficción. Siempre, desde muy pequeña, aprendió y se dio cuenta de la importancia de hacer una crítica a los fenómenos sociales, políticos o económicos que estaban dando en un momento en su propio alcance, en este caso en San Petersburgo, donde ella estuvo viviendo. Siempre criticó el colectivismo y siempre estuvo puesta al misticismo. Ya después veremos qué es el misticismo. Ella tuvo que huir a Crimea porque empezaron a asesinar, empezaron a quitar las propiedades privadas, y si no las quitabas, pues te mataban o te llevaban de prisionero. Entonces ella tuvo que huir y se fue a Crimea, en donde estuvo estudiando su secundaria. Su familia, la cual, como les comento, sufrió el problema de expropiaron todas sus pertenencias, tuvieron que irse, sufrieron muchísima hambruna, sufrieron de muchos problemas económicos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias. Ayn Rand, otra vez. Ahí. Bueno. Ayn Rand tuvo que regresar, cuando pudo regresar a San Petersburgo, se pudo matricular en la Universidad de San Petersburgo para estudiar filosofía e historia. Se graduó en 1924. Aquí quiero hacer un pequeño, platicarles algo, que es un dato curioso. Cuando le hicieron no sé si, creo que ella le sobre cosas, entre ellas Kant, Platón, entre ellos. Entonces ella siempre contestaba, pero en sus comentarios ella ponía lo que ella creía. O sea, contestaba bien, pero al mismo tiempo contestaba lo que ella en realidad creía y pensaba cómo debían de ser las cosas. Una vez su maestro le preguntó: oye, ¿tú no estás a favor de esto, de lo que acabas de contestar, verdad? Y ella dijo que no. Le preguntó el maestro: oye, entonces, ¿en qué crees? O sea, ¿cuál es tu filosofía o cuál es tu ideología y todo? Y ella contestó: en la mía, la que en algún momento voy a hacer y se las voy a dar a conocer. Y se refería al objetivismo. Después, a finales de 1925, obtuvo su permiso para salir. De hecho, salió por medio de Alemania.
para visitar a sus familiares en Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos, ¿le puedes dar, por favor, el siguiente? No. Cuando llega a Estados Unidos, ahí fue donde tuvo que cambiarse el nombre, porque si no, los mismos soviéticos iban a tomar represalias en contra de su familia. Entonces ella decide cambiarse el nombre y ahí es donde se cambia el nombre a Ayn Rand. Cuando llega a Estados Unidos, ella siempre le gustó el escribir cuentos, novelas, libretos de obras o de ejemplo, que era lo que más le gustaba. Entonces, cuando llega a Estados Unidos, ella se dedicó a buscar algo en donde pudiera trabajar sobre todo esto que a ella le gustaba, que era la filosofía, el teatro, las novelas, escribir como tal. Aquí hay un micrófono abierto. Bueno, cuando tuvo la oportunidad, ella pudo mudarse a Chicago, en donde obtuvo la prórroga de su visado. Entonces le dieron su visado y se pudo quedar ahí. Ya después se casó con Frank O'Connor, con el cual vivió hasta su muerte, literalmente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, sus novelas. Parte de lo que escribió Ayn Rand, que son sus grandes trabajos, entre ellos yo los puedo dividir en dos partes. La primera sería las obras de novelas, la segunda sería la parte filosófica de sus escritos de Ayn Rand. Entre las novelas, tiene una novela que para mí, yo creo que fue la que le dio el parteaguas para empezar a escribir todo lo que después vino, que fue Los que vivimos. Los que vivimos es una novela en donde prácticamente ella hace una biografía de su vida, de cómo fue todo el proceso del bolcheviquismo, cómo vivieron ellos estando en Rusia, en San Petersburgo, bajo el régimen comunista, por ejemplo, y cómo la lucha, las guerras civiles acababan con muchas de las personas que muchas veces no tenían nada que comer porque les era cedido al Estado, por lo mismo de que no, el gobierno comunista, pues, su base es la propiedad privada para hacerla colectiva. Bueno, ese libro es una biografía de su vida, como bien les comento, y hay un dato curioso. Cuando escribe este libro, y estaba apenas en ascenso el fascismo de Mussolini, ellos se enteraron del libro, entonces quisieron hacer, sin pedir permiso a Ayn Rand, hicieron una película porque se dieron cuenta que el libro de Ayn Rand hablaba y era una crítica totalmente al totalitarismo, colectivismo de la Unión Soviética, o sea, al comunismo. Entonces los fascistas hicieron una película sobre este libro para tirarle al comunismo. Cuando creo que Hitler se enteró, le mandó un mensaje o un fax o algo así, en donde les dijo que quitara las películas, porque la película estaba saliendo en el cine y todo, porque era propaganda anticomunista. Entonces Hitler dijo que no, que la quitaran, porque en realidad no era propaganda anticomunista, sino propaganda antitotalitarista. Y así como aplicaba al fascismo, también aplicaba al racismo. Entonces, ese es un dato curioso. Después creo que Ayn Rand demandó, ya mucho después. Y bueno, esa es su primera obra, su primera novela. Ella la escribió en 1936. Tuvo un rechazo, varias de sus obras, porque en ese momento en Estados Unidos había un auge donde todavía la gente creía que se podía llevar a cabo un comunismo. Estaban viendo el ascenso de la Unión Soviética y había mucha influencia de la ideología socialista y comunista en Estados Unidos por ahí de 1930, por ejemplo. Entonces tuvo que mandarlo y lo publicaron en Inglaterra, en donde había un poquito más de flexibilidad para publicar obras. El segundo libro, que es donde yo quiero hacer un hincapié porque es mi libro favorito, se llama Himno. En el 1933, pero es algo que a mí me causó una controversia muy grande. Este libro se escribe mientras el comunismo estaba en su mayor apogeo también, el fascismo estaba en su mayor apogeo y el nacionalsocialismo estaba en su mayor apogeo. Himno se escribe en 1935
y prácticamente coloca a Ayn Rand como la paladina del individualismo, de la defensa del individuo. Este libro es una crítica, literalmente, sin dejar a opción, es una crítica al colectivismo y es una invitación a la gente a buscar el interés o la importancia del yo primero que después, que antes que el colectivo. O sea, primero el yo y después pensar en el colectivo. Lo vamos a ver más adelante. Es una novela sobre un chico que estaba en una sociedad en donde ya no existe el yo, sino todo es colectivo, todo es igual para todos, totalmente al colectivismo y a muchas de las maneras en cómo se llevan las políticas en muchas partes. En un determinado momento yo pensé, cuando lo leí por primera vez, que era una exageración sobre la manera en que veían la redistribución de la riqueza, la igualdad y entre otras muchas cosas. Cuando me di la oportunidad de seguir investigando, llegué a investigar o analizar lo que fueron las bases del socialismo, de dónde surge el socialismo. Una de esas bases se llama Robert Owen y fue el primer utópico de donde sacaron la idea del socialismo, en donde decía que la sociedad era un colectivo, que era como un solo ente, el cual tenía que ser analizado como un solo ente, no como un conjunto de individuos que cada uno tiene necesidades diferentes y bla, 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 no, sino como un solo ente que se le va a llamar pueblo, que se va a llamar, que se va a ver como un colectivo, en el cual sufre tiene necesidades, quiere ser feliz, y entonces el gobierno, el Estado, se va a encargar de administrar la riqueza general para dar esa salud, esa riqueza, esa seguridad, eso todo, que el ente llamado es pueblo o raza o no sé, él necesita. Y ese es el colectivo. Entonces, es una crítica a eso del colectivismo y una invitación a que nos demos cuenta del daño que le pueden hacer las morales colectivas y las mismas políticas que se basan en que todos somos una sola cosa, sin importar que cada quien importamos como individuo y no como grupo, como colectivo. El tercer libro es El Manantial. El Manantial fue publicado en 1935. Data de un arquitecto que fue frustrado, que tuvo que ser arquitecto aunque él quería hacer otra cosa, pero por problemas que la sociedad te impone, que la misma familia y cosas así, pues llega a ser Perdón, un arquitecto. Roberto, perdón que te ¿Perdón? interrumpa, perdón que los interrumpa. Ajá. Me están reclamando que estoy viendo a diferentes personas. No sé cuál es el problema. La pantalla de mi computadora en este momento solo tiene, te estoy viendo a ti y estoy viendo la pantalla de Sarita Moreno, que tiene un cuadrito en S, y abajo se ve Maribel Brito, pero no sé, ya van dos personas que me ponen ahí que qué les estoy viendo. No tengo idea, yo te veo a ti y No, ¿cómo? veo las explicaciones. No, Está no, no. llena- A ver, yo lo que veo es al expositor en un cuadro chiquito y veo una pantalla grande donde está obras y novelas y la pantalla está muy bien y yo no lo había visto a usted, entonces no sé a qué se en refieran el con grupo eso. o en esta videoconferencia está alguien, Hassel Eduardo. Ah, ok. El señor Eduardo fue quien anteriormente tenía el micrófono abierto y dice que es una persona grande, ya mayor, por eso no le sabe mucho a la computadora, que ya le había ayudado su sobrino, pero probablemente por ahí venga eso, no sé. Y alguien Pero... más me mandó otra nota, Logan. Ajá. También dice Jaime Velázquez, ¿qué me estás viendo? Ok, ¿continuamos o...? Luego Logan me dice, me está viendo. Continuamos ya. Si gustas, voy a borrar voy a hacer el stop share y voy a volver a poner la misma pantalla. Dame un segundo. Gracias, Andrés, sí.
¿Yo me estoy escuchando bien? Sí. Ok, gracias. Bueno, Sí. Perfecto, sí. Perfectamente. Gracias. Ok, regresamos al presentador y a la presentación. A ver si eso arregló la situación. ¿No? ¿Continúo? Adelante, por favor. Sí, por Ok. favor, gracias. Bueno, su tercera obra, y creo que una de las que le dieron la oportunidad de subir un poco más a la fama de Ayn Rand, es El Manantial. Lo que, como les comentaba, es la historia de un arquitecto y que quiso ser pintor, bla, 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 en donde la sociedad, la familia y muchos factores influyen para que muchas veces, muchos de las, y me puedo incluir ahí, tomemos decisiones no en base a lo que nosotros creemos como que va a ser nuestra felicidad, sino en base a lo que creemos que la sociedad va a aceptar para bien, como crítica buena o mala. Entonces, ese es El Manantial. Fue escrito en 1935 y este filme, a los 2 años creo de que se escribió, Hollywood sacó una película, la cual ustedes pueden buscar, se llama El Manantial, de Fontaine. Y bueno, esa es la tercera obra. La cuarta obra es La Rebelión del Atlas. Para mí es su obra maestra. La Rebelión del Atlas, no voy a entrar en detalle. ¿Se escucha música? Dame un segundo, es que entró alguien con su micrófono. ¿Puedes cerrar los micrófonos de todos? Adrián, buenas tardes. Sí, ya lo hice. Conforme se van integrando, hay personas que abren su micrófono. Okay. Sí, yo también iba a sugerir que se cerraran los micrófonos de parte del expositor. ¿Cómo lo hago? Andrés, Creo que eso lo maneja Andrés. Hay un micrófono en tu pantalla y lo aprietas y se pone una rayita. Pero yo ya cerré micrófonos. Okay. Ya, ok. Entonces continúo. Su cuarta obra de la que quería platicarles es de Ayn Rand, es La Rebelión del Atlas. Para mí, su obra maestra, creo que la obra más importante donde ella recopila todas su ideología, su filosofía más bien, su forma de ver la realidad, su forma de ver, su forma de analizar el comportamiento social, dependiendo las perspectivas y los diferentes escenarios en donde se llegan a dar. La Rebelión del Atlas, para no entrar en detalle, solamente les quiero platicar, tiene 60 hojas, 50 aproximadamente, en la parte final, en donde Ayn Rand prácticamente te dice, ya esta es mi última novela, y aquí comenzamos con el trabajo filosófico. ¿Por qué? Porque sus últimos 50 ejemplos, sus 50 hojas últimas, se agarraron, o agarró más bien Ayn Rand, toda su ideología filosófica, todo lo que había motivado a ella a llegar a sus conclusiones, a adoptar una idea propia y a llevarla más allá a una filosofía con bases científicas. En esas 60 hojas, 50 hojas, retoma a Aristóteles, retoma a Adam Smith, retoma partes de Federico Bastiat, de muchos de los más importantes filósofos, pensadores del pensamiento liberal. Ella se considera, de hecho, liberal clásica. Y bueno, ¿me puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, estas son sus obras filosóficas. Decía que la de La Rebelión del Atlas prácticamente nos decía que iba a ser su última novela porque en las últimas hojas se basa ya única y exclusivamente a explicar su filosofía y cómo llegó a esas conclusiones. Y da el parteaguas para empezarlo a explicar ya de manera más específica por medio de obras en específico que explican todas y cada uno de los conceptos necesarios para entender la filosofía objetivista. La primera obra es La virtud del egoísmo. Fue escrita en 1964. Para mí es su mejor obra en base, o ya basándome en una crítica filosófica. Creo que es su mejor obra porque aquí describe todo lo que tiene que ver con su filosofía, pero no nada más eso, te da las bases, los fundamentos, el contexto y las perspectivas necesarias para llevar
al debate o regresar y retomar partes importantes de la filosofía que se habían quedado sepultadas durante mucho tiempo gracias a personas o filósofos como Kant, como Platón, que creían que era relativo el conocimiento. Y entonces, bueno, aquí nos viene y nos explica, por ejemplo, qué es el objetivismo, cuáles son las bases, cuáles son los fundamentos, cuáles son las perspectivas, cuáles son los conceptos que nosotros debemos de entender para poder después poder entender la ideología, la filosofía más bien, objetivista. El segundo libro, ¿le puedes dar, por favor? Se llama Capitalismo, el ideal desconocido. Fue publicado en 1966. Lo vamos a ver más adelante, pero Ayn Rand basa su filosofía en 5 pilares, entre ellos uno de ellos es la política, en donde dice que es por medio del capitalismo, en donde lo voy a explicar más adelante. Y en este libro trata de explicar qué es el capitalismo desde un aspecto filosófico, no desde la perspectiva despectiva como la tomó, por ejemplo, Carlos Marx y Engels, o más bien Carlos Marx. Bueno, la tercera obra filosófica de filosofía de Ayn Rand es el Manifiesto Romántico. Fue publicado en 1969. A mí me causó mucho interés este libro porque te explica la importancia de la filosofía para entender cuáles son los fenómenos sociales, políticos, económicos. El Manifiesto Romántico te da las definiciones necesarias para nosotros poder entender la necesidad, y no la necesidad, o más bien la necesidad de entender que no estamos inherentes a la filosofía, que es algo con lo cual convivimos día con día, que es algo en lo cual no nos podemos deslindar, sino al contrario, la podemos utilizar para nuestra mejora continua y para ir fabricando una mejor sociedad. La cuarta obra, y también una obra que a mí me pareció muy revolucionaria, y siendo que fue en 1982, y creo que fue de las últimas, para mí, de las más importantes, de sus últimas obras filosóficas importantes. La cuarta es Filosofía, ¿quién la necesita? También un hincapié de lo necesario, de lo que es necesario para que para que nosotros podamos entender el comportamiento del ser humano, cómo tomar decisiones, en dónde se basa la razón, de cómo podemos saber Roberto, qué es verdad, qué es falso. ¿Sí, Roberto, dime? perdón, otra vez, ya me están aquí poniendo mensajes de que me van a demandar o no sé qué cosas, que porque yo los estoy viendo a un par de personas, uno de nombre Logan y No tengo idea. otra persona que se llama Hassel, Puede ser esto. Eduardo Hassel. Y Logan insiste en que Jaime ya no me vea, por favor. Creo que denunciaría a Jaime. No quiero reportarlo por la grosería que me acaba de hacer. Aquí alguien preguntó, Logan, ¿quién eres? ¿Te sientes acosado también? Andrés, ¿estás ahí? No sé si los puedas Aquí está, eliminar. ya pausé la grabación y ya sacamos el Logan al grupo. ¿Algo más? Ay, sí, que ya no escriban tanto, hay que respetar la conferencia. Pues sí, Sí, pero por Yo creo que es gente favor. infiltrada que está queriendo nada más dar tarea, entonces sugiero que si los puedes eliminar o bloquear para que escriban Andrés, sería bueno. Ya Adelante. saqué a Logan y como están acosando a Jaime, si me puedes decir otro nombre. Hassel. Ya se eliminó. Ok, bueno. Perdón. Ok, listo. Dame un Muchas segundo. gracias. Nunca había pasado esto, que ahora sí No. que qué pena. No se preocupen. Me dicen cuándo ya puedo seguir. Augusto, Ay, si por mí puedes ya, cerrar por tu mí ya. micrófono, por favor. Ya, Sí, por favor. correcto. Ok. Voy a Continuamos. regresarme un poquito. Manifiesto Romántico, que fue publicado en 1969. Aquí yo tuve el error que quiero ahorita aprovechar.
Se trata de la estética del arte, de la importancia de analizar el arte desde una perspectiva científico-estético, desde la parte metafísica, que es la información abstracta que podemos recopilar o recoger con nuestros sentidos de nuestro medio en el cual nos desarrollamos. Por razón. El manifiesto romántico te explica el porqué de la necesidad de la estética para parte de la evolución de la misma sociedad, lo cual vamos a ir más adelante, lo vamos a explicar un poco mejor. Bueno, después, la filosofía, ¿quién la necesita? Es la que les comentaba, que te explica la importancia de la filosofía, te explica el por qué es necesario que las personas entiendan ciertos conceptos que muchas veces repetimos y usamos, pero no entendemos. Por ejemplo, moral, por ejemplo, ética, por ejemplo, razón, por ejemplo, verdad, por ejemplo, ¿verdad de quién? Y si esa verdad alguien la dijo, ¿en base a qué? ¿De dónde sacó la información necesaria para decir esto es verdad, o esto es razón, o esto es lo correcto, o esto es lo falso? Si no hay falso, no hay correcto. Entonces, todo ese tipo de definiciones, todo ese tipo de conceptos que el tracto que nos permite conocer el desarrollo de los fenómenos sociales, que es la epistemología, y los podemos crear por medio los podemos bajar todavía a lo físico por medio del arte, en este caso pinturas, donde las pinturas proyectan diferentes estados de ánimo y cosas así. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, pues ahorita ya entramos, ahora sí, a lo que es el objetivismo. Era importante que yo les explicara esto antes de poder pasar aquí, para no tener que ir explicando conforme les voy platicando qué es el objetivismo. Entonces, bueno, ya tienes más o menos la base y lo necesario para saber quién fue Ayn Rand, el que escribió novelas, que escribió algunas de ellas, de las más importantes, La Rebelión del Atlas, una que es la más importante para mí, que es Himno, la cual me ayudó a salir adelante en aspectos sociales y de rebeldía y cosas así. Bueno, entonces, ¿qué es el objetivismo? El objetivismo es una filosofía, es un sistema filosófico integrado, un conjunto de ideas que definen los principios por los cuales el hombre debe pensar, actuar, si ha de vivir la vida que es propia de un hombre. ¿Le podemos dar siguiente, por favor? Aquí les puse la información, pero de todos modos la voy a explicar en las siguientes diapositivas. Lo voy a explicar rápidamente. La importancia de la filosofía. ¿Por qué es importante la filosofía? Yo aquí quiero hacer un paréntesis y les quiero platicar como Ayn Rand y uno de mis también maestros, que es Ricardo Rojas, lo explican, que es una parte muy, muy interesante. ¿Cuáles son las bases fundamentales de lo cuando Ayn Rand escribe el libro Filosofía que ella necesita, se basó en una conferencia que ella dio en Wisconsin, creo, para una serie de eventos que se iban a hacer para militares. Entre ellos, la conferencia con la cual cerró, creo, el evento de los militares, en la cual ella llega y les dice, a ver, ustedes ahorita me ven aquí, yo soy una filósofa, ustedes se han de estar preguntando qué demonios hace ella aquí. O sea, ¿qué tiene que hacer una filósofa hablándole a un conjunto de militares, a un grupo de militares que vaya a la guerra y así? Y esa es la importancia que quiere Ayn Rand explicarles a ellos. Dicen, nadie nos podemos deslindar de la filosofía. Entonces, para nosotros poder vivir una vida basada en razón, en cosas que podemos demostrar, que tienen una base filosófica, que tienen una base científica, que nos indican cómo debemos de actuar en la Tierra. Por ejemplo, yo no me voy a poner a correr sobre un techo sabiendo que va a haber un momento en donde voy a caer hacia el fondo, pensando que hoy sí hay gravedad y mañana no. Vivimos en un mundo en el cual existen, como lo dice Karl Popper, enunciados que nos explican cosas que son
que aplican para todos. En este caso, la gravedad, por ejemplo, en este caso, la evolución, o sea, cosas que para nosotros, para todas las personas que viven en este planeta, aplican de igual manera. Ella lo explica, dice que imaginemos que estamos en una nave espacial, de repente abres los ojos y te das cuenta de que estás en un lugar que no reconoces. Tienes golpes en la cabeza, te das cuenta de que estás bien, dices, volteas y dices, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Esas preguntas, que lo primero que te vas a preguntar es ¿dónde estoy? Entonces, ¿qué haces? Volteas y analizas qué hay a tu alrededor, volteas por la ventana, ves que hay un clima a lo mejor similar, parecido a donde tú estás acostumbrado a vivir. Volteas, pero dices, ¿y dónde estoy? O sea, ¿cómo, ¿dónde estoy? Responde a la primera ley de la regla de la filosofía, que es la metafísica. La metafísica es la realidad objetiva, es la existencia, es independiente a la existencia del ser humano. O sea, queramos creer o no, existe. La realidad es una realidad y es objetiva. Lo único que el ser humano puede hacer es aprender de esa realidad, tomar conocimiento de esa realidad para nosotros poder llevar a cabo decisiones día con día que nos lleven a actuar cada vez de maneras mejor, o para otras personas de maneras peores. La metafísica es el análisis de lo que podemos apreciar y percibir con nuestros sentidos. ¿Por qué la metafísica? A ver, aquí ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Ahí me equivoqué en esta diapositiva. Dale a la siguiente. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, metafísica. Quiero hacer un paréntesis aquí porque muchas personas confunden o toman una definición de metafísica que es incorrecta. Pero para decir que es incorrecta, yo quiero especificar que Ayn Rand se refiere a metafísica desde el pensamiento aristotélico, en donde Aristóteles, después de escribir sus ensayos sobre la física, después de eso escribió sobre la filosofía, que si él viviera no le hubiera puesto metafísica, le hubiera puesto filosofía, porque es exactamente lo mismo, es el análisis, la realidad objetiva, la existencia independiente a las personas, a lo que creas, sino que la realidad es como tal. Y toda teoría se tiene que basar y tiene que partir de la realidad, de la metafísica, ese análisis de la realidad. Entonces, la idea errónea que muchas personas tienen sobre la metafísica es que dicen la metafísica se escribió como lo que lo que está más allá de la física, o sea, lo místico, lo esotérico, no sé, los que pueden leer cartas, todo ese tipo de cosas. Eso está totalmente con la realidad. Entonces, ella dice que no, para nosotros empezar a analizar cualquier fenómeno social, político, económico y lo que sea, nos tenemos que basar en la realidad, en el análisis de la realidad, primero en la metafísica. Él es Aristóteles y parte de la ideología de Ayn Rand se basa en los principios de Aristóteles, que muchos tampoco están de acuerdo, pero es uno de sus grandes La siguiente, dice, después de que te das cuenta de que estás en un lugar, no sabes dónde es, y te tienes que preguntar, entonces tienes que analizar tu realidad, qué está pasando, si a lo mejor caminas y de repente sales volando porque hay otras leyes de la física en el lugar extraño en el cual ahora te encuentras. No sé, a lo mejor no puedes respirar estando afuera porque en vez de oxígeno hay, no sé, puro dióxido de carbono, no sé. Son cosas que tú tienes que analizar y lo primero que tienes que hacer es eso. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué pasa? ¿Qué hay
hay afuera, por ejemplo, positiva, la metafísica responde a la primera pregunta, que es dónde estoy, qué está pasando, qué hay a mi alrededor. Roberto, si me escuchas, te estestás cortando mucho. No sé si estás conectado a Wi-Fi o a datos o algo. ¿Qué le pasa? Que ¿sí? Yo no lo escucho. ¿Alguien más lo escucha? Yo tampoco, nada No, más dijo no se sí. escucha bien. ¿Ya me escuchan ahora sí? Ah, sí. Ya. Ok, ¿Ya me Sí, escuchan mejor? ahora sí. Dame un segundo para restablecer la grabación. Ok, adelante. ¿En dónde se escuchó hasta dónde? Como Este 30 era segundos, yo Aristóteles. creo. Ah, bueno, de todos me voy a explicar un poquito más. A lo que me refería güey, es de que la primera pregunta que te vas a hacer es ¿dónde estoy? El análisis de tu realidad, de lo que puedes percibir con tus sentidos, lo que está a tu alrededor. Esas preguntas responden al primer pilar de la filosofía, que es la metafísica, que en realidad es como definía Aristóteles a la filosofía, o lo que pudo haber él definido como filosofía. Lo que yo explicaba es que muchas personas malutilizan el término metafísico porque creen que es lo que va más allá de lo físico, como lo esotérico, no sé, lo místico, lo que va fuera de la razón, y que nosotros no estamos capacitados muchos para entenderlo y solo hay gente especial que puede entenderlo. La metafísica te dice que no, y que cualquier análisis, de cualquier fenómeno social, político, económico, se tiene que basar en la metafísica, en un análisis de la realidad basado en la metafísica, que sería la metafísica, ese análisis de la realidad. ¿Me podrías cambiar la diapositiva, por favor? Ok. La segunda pregunta que te harías al estar en esa nave y darte cuenta que estás en un lugar que no conoces sería, ¿cómo sé que lo que estoy viendo es real? ¿Cómo sé si en realidad, como dice, puedo salir y no me voy a morir porque hay otro tipo de ambiente afuera? ¿O cómo sé si voy a salir y no voy a salir volando? ¿O cómo yo sé si, no sé, salgo y me hundo o cosas así? La epistemología es la rama de la filosofía dedicada a descubrir los métodos apropiados de adquirir y validar el conocimiento. La razón, la facultad que identifica e integra el material positivo provisto por los sentidos del hombre. Es el único medio que tiene el hombre de captar la realidad y de adquirir el conocimiento y las herramientas que nos ayudan a explicar de maneras diferentes perspectivas de diferentes contextos. En este caso, cuando tú llegas, estás en la nave espacial y te empiezas a hacer este tipo de preguntas, son preguntas que nosotros nos hacemos día con día, que deberíamos de hacernos día con día. Por ejemplo, Karl Popper dice que debe de existir el método de demarcación, una manera en la cual nosotros sepamos si algo es científico o algo es pseudocientífico, si algo en realidad se está basando en la razón o es algo que simplemente fue impuesto porque o lo crees, o tiene fundamentos, tiene una manera de ser contrastado, de seguir adquiriendo el conocimiento necesario cada vez más, y no que sea una ideología o filosofía o una manera de adiestrar a la sociedad, de decirle, lo que yo te estoy diciendo es así porque a mí me lo dijo un ser divino y entonces yo te lo tengo que decir a ti. Eso es independiente de cada quien, si quiere creer ese tipo de cosas, pero algo que dice Ayn Rand, y que voy a repetir más adelante, puedes ignorar o puedes evadir la realidad, pero no puedes evadir las consecuencias de evadir la realidad. Eso lo dejo ahí para quienes quieran creer en cosas místicas, ese tipo de cosas. Las consecuencias, cada quien las va a vivir en un determinado momento. La epistemología te dice que debe de haber una manera en la cual nosotros sepamos cuando podemos decir, porque no podemos saber si algo es verdad si no conocemos el significado de falso. No podemos saber qué es
razón si no sabemos qué es no tener razón? O sea, tenemos que definir conceptos que utilizamos muchas veces para analizar todo a nuestro paso. Y más en estos momentos que estamos pasando por un momento en el cual la información nos llega por todas partes. Esta parte es muy importante, la epistemología y la manera de buscar que las personas que dicen tener una filosofía, una teoría o una idea, que traten de demostrar por medio de recopilación de información que sea contrastada y que sea objetiva. Es importante para nosotros no llegar a creer en populismos, por ejemplo, gente que te dice que te va a regalar cuando en realidad pues sabemos que vamos a terminarlo pagando con nuestros impuestos. Saber cómo nosotros podemos juzgar las formas de gobernar, por ejemplo, de ciertas personas. La epistemología nos da esa oportunidad. La ciencia es eso, es la evolución, la recopilación de información que después la vas transmitiendo de generación en generación, y esa información va siendo contrastada y cada vez más se va preguntando las verdades de nuestra realidad. Las verdades o lo más cercano que podemos llegar a una verdad, porque no existen verdades absolutas, aunque esto caiga en una pseudo contradicción que lo podemos hablar después. Bueno, esta es la epistemología. En el ejemplo que Ayn Rand da, es lo que te preguntarías, ¿cómo sé si es cierto lo que estoy viendo o no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues la ética. Creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos como sociedad. ¿Qué es la ética? La ética es la rama de la filosofía que define un código de valores para guiar las decisiones y las acciones del hombre, las decisiones y las acciones que determinan el objetivo y el curso de su vida. La ética se basa en dos ramas anteriores, que es la metafísica y la epistemología. Lo explico. La ética funge como una ciencia para que por medio de la moral, y la moral sería la búsqueda de un código de conducta que nos lleve a tomar decisiones sobre qué es lo bueno, sobre qué es lo malo, sobre qué debería de hacer, qué no debería de hacer, y con base a la epistemología y a la metafísica, dándote la información necesaria para tú empezar a pensar en una decisión, la epistemología que te da las herramientas para poder tomar esa decisión y que sea más favorable a nuestro bienestar y que no se en contra del mismo, y la ética que nos dice si lo que estamos haciendo es bueno o malo. Quiero hacer un paréntesis aquí. La ética, que es la moral, que es un conjunto de código moral, es única y exclusivamente del individuo. La ética y la moral va de adentro hacia afuera, hacia la sociedad, no de la sociedad o del Estado o de algún ente maravilloso y superior que nos dice cómo debemos de guiarnos, como si hubiera una línea que nosotros debamos de cumplir con una serie de puntos para que todos tenemos que cumplir como una ley general, y que eso nos va a asegurar una mejora continua como sociedad o una mejor relación como humanos. Ya lo hemos visto, ha habido diferentes códigos morales colectivos que se han llevado en la historia, que nos ha llevado al comunismo, que nos han llevado al nacionalsocialismo, que nos han llevado al fascismo, en donde te dicen, por medio de un historicismo que te dice, nosotros somos los poseedores de la razón. Por ejemplo, el nazismo, nosotros somos la raza perfecta, la mejor, la que un ser supremo dio para que se encargara de la distribución de los recursos de un país, por ejemplo. Y una raza específica es la que se tiene que encargar de la administración y de la proliferación del arte, de la cultura y de todo. Eso es una moral colectiva, y el punto aquí es de que si tú vas en contra de esa moral colectiva, empiezan a surgir cositas como los gulags, como los campos de concentración, como los gulags también, en los campos de concentración que hubo en Cuba, por ejemplo, en contra de homosexuales, especiales para homosexuales. Este tipo de morales llevadas aparte a lo político, que no nada más se quedan en lo filosófico, sino que se tratan de llevar a lo político y se llevan a lo político, lo único que llevan es
cada vez más ir presionando la libertad, ir pisoteando la libertad, sustituyéndola por un interés colectivo, en donde todos van a ser iguales, cuando lo único que pasa es que nadie es igual, y la desigualdad aumenta todavía cada vez más, y no para arriba, sino para abajo, hacia la pobreza. Cada vez se multiplican más los pobres. Como dice Gloria Álvarez, a los comunistas, a los socialistas les encantan tanto los pobres que los multiplican. Y todo esto se basa en una moral colectiva, en donde ellos te dicen que ellos tienen la verdad, que ellos tienen la razón, que por alguna manera alguien les puso el don de saber qué es lo que necesita la sociedad y cómo la sociedad puede llegar a ser libre, feliz y desarrollarse como, aparte de individuos, como grupo social colectivo. Entonces, la ética nos ayuda a entender el por qué no es bueno quitarle a la gente para darle a los demás. La ética nos ayuda a entender el por qué no aceptar que ciertos políticos nos lleguen a truncar ciertas libertades. Y bueno, la ética es la tercera rama de la filosofía que constituye el objetivismo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ya le cambiaste, pero en la ética se me faltó nada más especificar en el ejemplo de Ayn Rand de la máquina en el nave espacial, en donde caen. La ética ahí donde entra. La tercera pregunta que si te vas a hacer cuando llegue a pasar eso es, ¿y ahora qué hago? Ya sabemos que ya analizamos nuestra realidad, lo que podemos observar por medio de nuestros sentidos y lo que podemos recoger de información, que es la metafísica. Después ya analizamos si lo que estamos viendo es real o no, y ya por eso ya salimos, ya vimos que podemos respirar, ya fuimos a caminar, ya vimos que no te hundes, ya vimos que no sales volando, ya vimos de una manera, por ejemplo, empírica, por ejemplo, en este caso, que no es la única, sino que es una de las necesarias, ya te diste cuenta de que puedes salir. Entonces, lo que sigue es la ética, es qué debo de hacer. De repente volteas y ves hacia afuera, ves que viene gente caminando, y aquí tú podrías decir, me quedo, me escondo porque me pueden hacer daño, y no sé, a lo mejor me pueden esclavizar o algo por el estilo, o voy y pido ayuda, y a lo mejor esas personas me van a ayudar. En la historia de Ayn Rand, la decisión fue ir a pedirles ayuda, y ahí acaba la historia. ¿Por qué? Porque quizá lo mataron. Entonces, la ética es esa parte donde te dice, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Esas personas son confiables para poder ir a pedir ayuda o no? A lo mejor a lo mejor me quieren hacer algo. ¿Qué será lo mejor? ¿Qué será bueno para mí? Perdón, otra vez no se escucha. ¿Ya? ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Yo sí te estoy escuchando claro. Muy, muy claro. Sí, también yo. Ok. Bueno, y esa parte sería la ética, el qué vamos a hacer después de analizar la metafísica y la epistemología. Ahora sí le puedes dar a la siguiente, por favor. Política, la cuarta rama de la filosofía objetivista, en la cual es muy específica en Rand. La política se basa, su concepto de política y la propuesta de política de Ayn Rand es que se basa en el capitalismo como un sistema social basado en el reconocimiento de los derechos del individuo, repito, basado en el reconocimiento de los derechos del individuo, incluyendo los derechos de propiedad, en donde toda propiedad es de carácter privado. Esta es una parte muy interesante porque hasta donde yo sé, ustedes son personas que buscan la protección de la propiedad privada, la defensa de la propiedad privada, en donde Ayn Rand te dice que la propiedad privada es lo más importante que tiene un individuo para desarrollarse en sociedad. Dice que el carácter de un sistema social tiene que ser definido y evaluado en referencia a la filosofía. Correspondiendo a las 4 ramas de la filosofía anteriores y aparte la política, los 4 pilares son la metafísica, que son los requerimientos de la naturaleza y la supervivencia del hombre, la epistemología,
que es la razón, la manera de encontrar la verdad de la razón, la ética, que son los derechos individuales puestos ya en una sociedad, pero que se basan en el análisis de los códigos de conducta morales y éticos. De hecho, hay una parte donde dice Ayn Rand que si la pregunta es, ¿cuál debería de ser el código de conducta moral y ético que deberíamos de seguir? Y Ayn Rand dice que antes de hacernos esa pregunta, tenemos que hacernos otra pregunta que todavía es más importante. ¿El hombre necesita un código de conducta moral y ético para poder vivir en la Tierra? Esa es la pregunta más importante, en la cual Ayn Rand la responde más adelante. La política, en lo que se basa, todavía no le puedes regresar, por favor. La política, basándose en el capitalismo, donde podemos definir al capitalismo como el intercambio de bienes y servicios en una sociedad, siendo protegida su propiedad privada, su vida y su libertad, sin ser coaccionados, sin ser obligados a hacer intercambios laissez-faire, laissez-passer, hacer intercambios que no estás a favor por medio de un patrón que tú no aceptas y por medio de leyes en las cuales muchos de nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, la política se basa por medio del capitalismo, de la defensa de los derechos, de que la primera y lo más importante es que una persona no puede iniciar la violencia contra otra, incluyendo el Estado. Y en este punto quiero hacer un énfasis. Al decir incluir el Estado y que no puede hacer uso de la violencia para coaccionar y para, por ejemplo, quitar la propiedad privada, la vida o la libertad de las personas, eso incluye los impuestos, porque los impuestos es una manera de coaccionar la libertad y el trabajo que por medio de su cerebro, que es parte de su propiedad privada, su tiempo y su esfuerzo, llegaron a lograr, sería la riqueza. Los impuestos, nosotros como objetivistas, y Ayn Rand dice que son, ella no los acepta, está en contra de los impuestos, pero después vamos a explicar voy a hacer unos puntos específicos que tienen que ver con los impuestos, en los cuales sí podríamos o no estar a favor como objetivistas. Esta sería la política, sería la manera de llevar de lo filosófico a ya lo político por medio de los otros ramas, que sería la epistemología y la ética. Pero estamos hablando de que no podemos hablar de política si no tenemos toda la base principal y primordial que acabo de mencionar, que es la metafísica, la epistemología y la ética. Para poder llegar a la economía tenemos que tener una conexión directa con esas tres y que ninguna de esas se contradiga, porque esa es una de las partes de la ciencia, del método científico, que los enunciados, en este caso teóricos, no se contradigan uno con otro, porque si entonces se contradicen desde la raíz, entonces todo lo que provenga de ahí, pues va a tener problemas para ser objetivos o para que puedan ser tomados como una aproximación a la verdad. Ahora sí podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, la última es la estética. Como bien les había explicado, Ayn Rand dice que el arte, por ejemplo, es una de las maneras como la misma sociedad toma diferentes aspectos metafísicos, abstractos, que por medio de herramientas, que también podría ser las herramientas necesarias para crear el arte, nosotros las llegamos a materializar, las bajamos de lo metafísico, de lo que no es algo físico, por medio de herramientas, a algo que podemos hacer físico, que puede ser, o más bien, es en sí un enfoque de nuestra realidad, de nuestra manera de decidir lo que podemos creer o no, y desde tu ética y tu moral. Muchas veces nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué? Yo, por ejemplo, cuando fui a Kunst, a Noruega, y yo me conectaba mucho con una pintura que tenía una mujer con un bebé en los brazos y sangre, o sea, como que había abortado, no sé si había tenido el bebé o no sé qué pasaba, pero llegó un punto en el cual me conectaba tanto que llegué a pensar en la persona y cómo llegó a esa decisión de llegar a crear esa pintura. O sea, ¿cuáles fueron las consecuencias, la perspectiva y el contexto que llevaron a esa persona
a ese artista a bajarlo de lo metafísico a lo artístico, a lo físico por medio de la estética. La estética es eso, te da esa oportunidad de ir haciendo esa cultura que vamos a ir nosotros dejando de generación en generación, que es un reflejo de nuestra propia razón, de nuestra propia perspectiva y las maneras en que nuestros sentidos nos hacen ver la realidad de las cosas. ¿Puedes regresarte un poco a la diapositiva que dice objetivismo afirma que? Más atrás. No, más atrás, en vez de adelante, hacia atrás. Objetivismo afirma que. Esa. Adelante. A esa. A ver. Entonces, ya que analizamos un poquito más sobre qué es lo que quiere dar a entender Ayn Rand con el objetivismo de la filosofía, ella no te dice que esta filosofía es una filosofía que todos debemos de llevar a cabo, de que todos debemos de practicar. No, te dice, aquí está esta filosofía. Esta filosofía es lo más coherente en lo cual nosotros podríamos escoger para poder convivir en sociedad. Si escogemos lo contrario, que sería ir en contra de nuestra razón, por ejemplo, Kant, por ejemplo, Platón con lo de la caverna, el mito de la caverna, en donde dice que estás en una caverna, al fondo se ve la caverna y atrás de ti hay un fuego y hay una fogata y entre la fogata y tú está pasando la realidad. Entonces, esa realidad que está pasando ahí se refleja al fondo de la caverna y eso es lo que nosotros podemos tomar como realidad. Esto es totalmente incoherente si lo analizamos desde un aspecto en el que la realidad es el análisis de la razón, de lo que podemos analizar por medio de nuestra perspectiva y de lo que recogemos por medio de nuestros sentidos. El ir en contra de que nosotros nos basamos y tomamos decisiones por medio de la razón, quiere decir que entonces nosotros actuamos por algo que ya está escrito de alguien, y somos como robots que nada más nos fueron metiendo información y nosotros vamos cumpliendo esa información. Nosotros creemos que no, tampoco creemos como lo que dice Kant, que existen otros mundos y que nosotros estamos viendo el reflejo de otras dimensiones o mundos, como los quiera ver. Entonces, la pregunta sería, si entonces el ser humano no es capaz de conocer la razón y de poder sacar nuestra razón por medio de nosotros mismos, de un individuo, ¿ellos cómo pueden saber que hay otros universos o que hay, no universos, que hay otros mundos que no podemos nosotros llegar a comprender por la razón? Ellos son una especie de personas que tuvieron el privilegio por alguna fuerza de saber eso y nosotros no podemos y estamos entonces predestinados a vivir en la duda para siempre porque nosotros no podemos llegar a la razón. Nosotros creemos que no, nosotros creemos que la razón nace y surge de todo un proceso que acabamos de explicar. Y entonces, después de todo lo que acabamos de explicar, de que nos basamos en una razón, entonces ahora sí podemos hablar de que es necesario en un determinado momento para que una sociedad pueda funcionar, no funcionar, pero al menos pueda ser más coherente en la forma en que los mismos individuos dentro de tal grupo social se conviven y se llevan e intercambian. Sí es necesario que entendamos que tenemos que analizar que no podemos vivir en un mundo en donde no hay códigos, en donde todo mundo hace lo que quiere, en donde no, como puedes hacer lo que quieres porque no hay una razón, ni hay un bueno, ni hay un malo, ni hay ninguna definición de ninguno de esos conceptos bien definido, pues entonces puedes hacer lo que quieras porque no va a haber ninguna represalia en tu contra por el hecho de actuar mal. Entonces, por eso se crean las cartas magnas, por eso se crean las constituciones. En este caso, un código de conducta moral y ético sería eso, algo que podemos llevar a una constitución, en el cual nos tenemos que basar, y dice Ayn Rand que si queremos que, ella nos deja un ejemplo, que sería el objetivismo, y el objetivismo afirma que, número 1, la realidad existe como algo absoluto y objetivo. Los hechos son hechos, independientemente de las emociones, los deseos, las esperanzas o los medios de los hombres. La razón existe, punto.
Lo único que podemos hacer, queramos o no, ahí está, y lo único que podemos hacer es analizarla, utilizarla a nuestro favor para poder entender cada vez mejor el comportamiento de los fenómenos en nuestro alrededor, por ejemplo, pero la realidad es la realidad y existe, y no es algo que no podamos llegar a comprender, sino que esa es nuestra meta, llegar a comprenderlo y llegar a entender la razón en base a la realidad. La número 2 dice, la razón, la facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos del hombre. Es el único medio del hombre para percibir la realidad, su única fuente de conocimiento, su única guía para la acción y su medio básico de supervivencia, la razón. Sin la razón estamos muertos. Si nosotros no podemos utilizar la razón para saber qué es bueno o malo, no podríamos saber cómo actuar día con día. Es indispensable y es inherente al mismo comportamiento del ser humano. El número 3, el hombre. Cada hombre es un fin en sí mismo, no en colectivo, en sí mismo, es un fin en sí mismo. Tiene necesidades individuales, tiene proyectos de vida individuales y es un fin en sí mismo que después pasa a ayudar a la sociedad. Ahorita lo vamos a ver. Cada hombre es un fin en sí mismo, no un medio para los fines de otro. Debe existir por su propio provecho, ni sacrificándose para otros, ni sacrificando a otros para sí, para él. Perseguir su propio interés racional y su propia felicidad es el más alto objetivo de su vida. A lo que se refiere esto, por ejemplo, los impuestos. Nosotros tenemos que pagar en un determinado momento una cierta cantidad por gente que no siquiera conocemos, que no sabemos si lo merece o no, que no sabemos si lo va a utilizar de buena manera o no. Cuando nosotros tenemos familia que a lo mejor necesita de nosotros y ya hay un valor en donde no nada más es una persona desconocida, sino ya hay un intercambio de virtudes en el cual te hace que esa persona merezca más tu ayuda que otra persona. Pero no, vivimos en una sociedad en donde son impuestas ciertas leyes de redistribución de riqueza, en la cual nosotros estamos siendo un animal de sacrificio, estamos trabajando y muchas veces trabajando de más porque no nos alcanza nuestra vida para la satisfacción de otra persona o para satisfacer las necesidades de un tercero. Entonces ella dice que estamos siendo un animal de sacrificio para los intereses de alguien más. Entonces, nosotros no debemos de exigir que alguien trabaje por nosotros o viva para nosotros o use su dinero para hacernos felices a nosotros. Ni nosotros vamos a exigir que alguien lo haga, ni nosotros lo vamos a hacer por nadie más. Un ejemplo de ello sería el amor. De hecho, tengo un artículo que publiqué en la revista Disidencia, de hecho, mi primer artículo en donde explico la definición de amor como un intercambio de virtudes en el cual tú no puedes ser un animal de sacrificio y siempre estar entregando y dando y dando y dando, porque eso es irracional, porque el amor se trata de un intercambio de virtudes y tiene que ser recíproco. Ese es otro ejemplo. No puedes sacrificarte por los intereses o la felicidad de alguien más cuando está primero tu interés y tu felicidad para después entregárselo a alguien más. El cuarto punto, que sería el sistema político, económico, ideal, es el capitalismo, como ya lo mencionamos, la CFE, déjalo hacer, y es un sistema en el cual los hombres tratan, perdón, se me movió, donde los hombres tratan uno con los otros, peer to peer, uno con otro, y no hay un intermediario que llegue a coaccionar para tomar ciertas decisiones, como podría hacer en un determinado momento el gobierno, el Estado como tal. Es un sistema en el que los hombres tratan a unos con los otros, no como víctimas y verdugos, ni como amos o esclavos, sino como comerciantes por libre intercambio y consentimiento voluntario de los beneficios mutuos. Es un sistema en el que ningún hombre puede obtener ningún valor de otro recurriendo a la fuerza física, y ningún hombre puede obtener ningún valor recurriendo a el iniciar tú desde un principio la fuerza física. O sea, ¿qué quiere decir esto?
La CFE es la manera en que te permite que tú, en base a tus propios intereses, por ejemplo, Adam Smith lo dice en una de sus frases más importantes, no es por la benevolencia del carnicero, del panadero, del cervecero que a ti te llega una buena cerveza, un buen pan o una buena carne. Dice que es por el interés de ese panadero, cervecero o carnicero de darte un buen producto. ¿Por qué? Porque si el carnicero de enfrente te da un mejor producto, no va a importar que tú lo hagas y digas que lo hiciste con mucho amor. La gente se va a ir al mejor precio o al mejor producto. Entonces, si tú das un mejor producto, si tú das un mejor precio, no lo haces porque quieres la felicidad de la persona, sino porque quieres tu felicidad y porque quieres llevar a cabo tus proyectos de vida. Y esos proyectos de vida cuestan. Entonces, no haces el comercio no es por el supuesto altruismo hacia las otras personas, por la felicidad de alguien más, sino por el hecho de que tú vas a obtener algo de por medio que te va a permitir cumplir con tus proyectos de vida. En este caso, Adam Smith después dice que si todos actuamos en base a nuestros proyectos de vida y a nuestros intereses individuales, se crea una especie de intercambio espontáneo, donde esa economía, haciendo tu empresa para tu beneficio, empiezas a dar mejores productos, cada vez mejores productos, y la gente empieza a dar un mejor producto que toda la gente se llega a beneficiar. Eso es la mano invisible. Sería el orden espontáneo de la economía, en donde si todos actuamos viendo por nuestro propio interés, todos nos vamos a ver beneficiados. Eso sería la parte de política. El gobierno actúa solo como un policía que protege los derechos del hombre. ¿Qué quiere decir esto? El Estado no debe de intervenir en otra cosa que no tenga que ser la seguridad nacional, la seguridad internacional y el que no se nos violen los 3 derechos fundamentales del ser humano: vida, propiedad privada y libertad. El Estado no tiene que ver por el arte, el Estado no tiene que ver por muchas otras cosas, solamente si la sociedad como tal está de acuerdo en que el Estado debe de competir de manera igualitaria con las empresas privadas. Por ejemplo, o más bien el Estado, el gobierno, como más bien como define Ayn Rand, el gobierno va a existir hasta que el individuo quiera pagarlo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no quieres pagar al Estado porque vea tu seguridad, tu salud o tu infraestructura, por ejemplo, el pavimentar tu calle, si tú no quieres que lo haga el Estado, puede hacerlo un privado. Pero, sin embargo, si tú quieres que el Estado lo haga y el Estado te hace un buen trabajo, por ejemplo, como en Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza, donde el Estado hace un buen trabajo y la gente decide pagar esos impuestos, no serían impuestos, sino sería una manera de que tú pagaras un servicio que el Estado como empresa te va a dar, más no como un soberano que es el único capaz de darte todo lo necesario para subsistir, sino que el mismo pueblo, no me gusta utilizar la definición pueblo, pero la misma sociedad castigue al gobierno por medio de los mismos, de la paga de impuestos, de decir, a ver, no me gusta cómo me estás dando la educación, ya no te voy a pagar ese impuesto y se lo voy a pagar a una empresa privada. Ya no me gusta cómo me estás dando la salud, ya no te pago impuestos. Y entonces cada vez que tú dejas de pagar impuestos, el Estado tiene menos dinero para subsistir, para pagarse a todo su séquito de buitres que muchas veces componen el Estado, el monopolio de la violencia legítima y el gobierno. Y conforme no, por ejemplo, pues ya no van a tener de dónde sacar dinero, entonces nosotros vamos a ir controlando a los políticos que están en el poder por medio de los impuestos. Si quieren ganar dinero, tienen que hacer un buen trabajo. Si no hacen un buen trabajo, nosotros como sociedad podemos quitar esos impuestos y dárselos al privado. Eso es lo que propone Ayn Rand. También propone que no el Estado no siempre sea un Estado, sino un ente que se encargue como empresa, por ejemplo, de satisfacer ciertas necesidades como seguridad internacional y nacional y la defensa de nuestros derechos primordiales, vida, propiedad privada y libertad. Y entonces eso se puede pagar de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando alguien rompe la ley, se les cobra una cierta cantidad, que esa cantidad puede llegar a pagar al Estado en un determinado momento. ¿Podemos pasar a la última, por favor? A la última diapositiva.
A ver, dale más. Dame un segundo. Ujú. Un poquito grabado. José Roberto, aprovechando la pausa, Sí, dime. ¿no podrías poner la diapositiva donde está el concepto que estás manejando de objetivismo para releerlo? Porque me gustó el hecho de que te fuiste para atrás, porque lo que ya habías explicado como que lo reafirmé poquito, entonces ahora quisiera volver a ver pero no lo alcancé a copiar ni a... Mira, de hecho, si quieres, te puedo pasar la diapositiva, ¿eh? Y Sí. de hecho, lo que iba a hacer es, al final vamos a hacer una serie de preguntas y si quieres, ahí en esas preguntas también podemos reafirmar cualquier duda que tengas. Me parece perfecto. ¿Ok? Gracias. Sí. Podemos poner la penúltima, yo te digo cuál, es la número 17. Ok. Bueno, ya para terminar, creo que a grandes rasgos, este es Ayn Rand y esa es su filosofía. Un dato que quería platicarles, en los años 90, creo, si no mal recuerdo, se hizo una encuesta en una de las, o más bien en varias de las bibliotecas más importantes o las más concurridas de Estados Unidos, en donde, por cierto, la filosofía de Ayn Rand, directa e indirectamente, tiene mucho que ver con las políticas de Estados Unidos, porque se basan en los principios de las 13 colonias inglesas y gresas, y ella defiende de que la primer sociedad que se creó en base a una filosofía de verdad fueron las 13 colonias inglesas. Mucha de la política que se lleva a cabo en Estados Unidos la han adoptado o la han sacado muchas cosas del objetivismo de Ayn Rand. Y bueno, para terminar, la importancia de entender, de darnos cuenta de que no nada más existe derecha e izquierda, y tampoco el centro es de la socialdemocracia, sino que existen ya diferentes filosofías que se basan ya en cosas más específicas, que te explican desde una manera científica, filosófica, por medio de todo un debate histórico que se ha llevado a cabo, de diferentes analistas que las han llevado al debate, los han llevado a la confrontación de las ideas, a la batalla de las ideas, darnos cuenta de que existen como el objetivismo, como el libertarianismo y otras, por el liberalismo clásico, el minarquismo, que nos dan otra perspectiva y nos dan otras herramientas para analizar la política y tomar otras decisiones. El objetivismo es el cual yo les vengo a aconsejar, que creo que es lo más coherente para nosotros como seres humanos. Y con esto les voy a terminar leyendo una parte del discurso de John Galt de la rebelión del Atlas, en donde él está dando un discurso en televisión con el cual termina, y de 60 a 50 páginas, en donde rescata todas sus ideologías filosóficas, todo lo que le dieron la pauta para crear toda su ideología, para crear toda su manera de vivir, de pensar, de actuar, y para ser Ayn Rand como tal. Dice así, voy a leer, cito textual: en nombre de lo mejor que hay en ti, no sacrifiques este mundo a quienes son lo peor de él. En nombre de los valores que te mantienen vivo, no dejes que tu visión del hombre sea distorsionado por lo feo, lo cobarde, lo necio que hay en los que nunca han merecido ser llamados hombres. No dejes de tener presente que el estado apropiado al hombre es una postura erguida, una mente intransigente y un paso que presenta. Perdón, se me movió la diapositiva. Déjame la regreso. Disculpa. Ya. No dejes de tener presente que el estado apropiado al hombre es una postura erguida, una mente intransigente y un paso que recorre caminos iluminados. No permitas que tu fuego se extinga, chispa tras chispa, irreemplazable en los desahuciados pantanos de lo aproximado, lo casi, lo aún no, lo nunca jamás. No dejes que el héroe que en tu alma perezca. Es que, ¿sabes qué? Se me está moviendo mucho y se me mueve mucho, pero bueno, se los dejo aquí para que lo lean. No sé qué pasó con mi computadora, pero se me está moviendo y no me deja leer.
Pero bueno, se los dejo. Este es parte del pensamiento de John Galt, en donde él explica la importancia de no ser un animal de sacrificio para los intereses de alguien más. Y pues ya lo último que les quiero ¿Lo decir puede es... leer alguien más? Sí, ¿Perdón? lo puede leer alguien más, está interesante y bonito, ¿eh? Sí, Sí, porque si puede está alguien bonito eso. leerlo. Es que se me Sí. mueve mucho la pantalla y no sé por qué, pero es mi computadora. Si alguien puede hacer el favor de leerlo. Yo lo gusto. leo. Oh, tú, Andrés, Gracias. está bien. Gracias. No permitas que tu fuego se extinga. Chispa tras irreemplazable chispa en los desahuciados pantanos de lo aproximado, lo casi, lo aún no, lo nunca jamás. No dejes que el héroe en tu alma perezca en solitaria frustración por la vida que merecías, pero que nunca has sido capaz de alcanzar. Examina tu recorrido y la naturaleza de tu batalla. El mundo que deseabas puede ser alcanzado. Existe, es real, es posible, es tuyo. Pero ganarlo requiere tu total dedicación y una ruptura total con el mundo de tu pasado, con la doctrina de lo que el hombre es un animal sacrificable que existe para el placer de otros. Lucha por el valor de tu persona. Lucha por la virtud de tu orgullo. Lucha por la esencia de lo que es el hombre, por su soberana mente racional. Lucha con la radiante certeza y la absoluta rectitud de saber que tuya es la moralidad de la vida y que tuya es la batalla por cualquier logro, cualquier valor, cualquier grandeza, cualquier bondad, cualquier alegría que alguna vez haya existido sobre la tierra. Vencerás cuando estés dispuesto a pronunciar el juramento que yo hice al comienzo de mi batalla. Y para quienes quieran saber el día de mi retorno, lo repetiré ahora para que lo oiga el mundo. Juro por mi vida y mi amor a ella que jamás viviré para el provecho de otro hombre, ni le pediré a otro hombre que viva para el mío. Es bueno. Muchísimas gracias por leerlo. Hay un problema con el micrófono. ¿Alguien más está hablando? Se abrió un micrófono, déjame ver, de cerrarlo. Ted está hablando. Que no está cumpliendo con lo que él dijo que te iba a dar. Pero pues sí, eso está magnífico, pero aquí en México... Estamos hablando aquí, bueno. Y así debería de ser. ¿Sabes qué? Tú me estás dando lo que me das, yo me lo voy a pagar, pero no te voy a pagar. Podrían cerrar los micrófonos. Ya. Listo. Bueno, pues este es el parte del discurso de John Galt, en donde él habla por televisión, en donde exige que nos basemos en la realidad, en la razón. En grandes rasgos, esto es el objetivismo. Esto es parte de la ideología de Ayn Rand. Esto da para muchísima más tiempo de platicarlo y de definir muchos conceptos que quedaron todavía ahí, que no pude definir como tal. Espero que haya la oportunidad. De hecho, nosotros, Grupo Libertario Salamanca y México Libertario, vamos a hacer una serie de cursos también online, en donde nos vamos a ir ya a fondo a la ideología, a la filosofía objetivista, y ya definiendo bien todos los conceptos. En la última diapositiva dejo una serie de links en donde ustedes pueden entrar para recibir más información sobre objetivismo.org, Objetivismo Latinoamérica, más información sobre la filosofía, Ricardo Manuel Rojas en sus conferencias. Y bueno, pues yo creo que esto sería todo. Me gustaría dar tiempo para responder algunas preguntas y muchas gracias por los que estuvieron en la conferencia y espero que les haya gustado y que haya servido de algo. Gracias a ti por tu presentación. Muy Muchas gracias, es muy interesante. Gracias. Y bueno, ¿cómo hacemos lo de las preguntas?